gobiernos americanos en las 5 provincias más importantes del centro de la Nueva España. Entonces, no podemos ignorar que se formaron gobiernos en ciudades, villas y pueblos americanos, pero no formaron fuerzas militares, fuerzas armadas para defender los territorios que ya se habían independizado o por lo menos formado gobiernos autónomos. Este es uno de los errores o de los problemas graves que cometen los insurgentes. Y ahí, con la pena, el cura Hidalgo era un ideólogo, era un filósofo, pero no era militar. Entonces, dejar en manos de él toda la conducción de la guerra fue un error grave del propio Allende, que después no sabían qué hacer con él, porque además fue un desastre desde el punto de vista militar. Es una etapa muy violenta, muy caótica, muy anárquica, que no se va a ver, por ejemplo, en el caso de la zona controlada por Morelos, de la que él hablaba. Porque ahí Morelos va a seleccionar a los mejores hombres de cada uno de los pueblos, va a formar un ejército con gente mucho más preparada para la guerra y no va todo el pueblo en general en esa participación. Obviamente la represión va a ser muy violenta, pero curiosamente se extiende la insurrección precisamente porque no hay fuerzas militares que lo repriman. Algo que me gustaría también tratar aquí, las reivindicaciones que de muy distinta índole va a plantear la rebelión popular y que de alguna manera la directiva insurgente, un Allende, un Hidalgo, un Morelos, un Rayón, siguen planteando esto de una participación mayor en el gobierno de la Nueva España, etcétera. Pero, ¿cuáles son las reivindicaciones que plantea la rebelión popular? En la zona del Pacífico, donde operó Morelos, las reivindicaciones son fundamentalmente de tipo político, no social. No social. Lo que sí yo he percibido es que hay un profundo malestar en contra de los funcionarios gachupines, peninsulares, que llegaron con el objetivo de meter a estas zonas tradicionalmente al margen del gobierno virreinal a la estructura, digamos, de gobierno, pero sobre todo a la estructura fiscal. Claro. Que unía ahí sí, más o menos, a todos los grupos sociales, tanto la élite criolla, las clases medias, ponerles un nombre, los grupos populares compartían ese agravio. Entonces, y la insurgencia va a alimentar este discurso antifiscal, y a la hora en que se hace la independencia, surge el problema de cómo construir una nueva legitimidad fiscal, problema que yo no estoy seguro de que se haya resuelto todavía. Realmente los grupos populares para 1808, cuando empieza realmente la guerra, están muy enojados por muchos motivos. Uno es, como acaba de decir Jesús, una cuestión fiscal, una presión fiscal muy fuerte, tributos, alcabalas, se les viene encima la corona, los préstamos forzosos, es decir, si hay un aumento de una presión de la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Hay un aumento también en contra del gobierno virreinal, es decir, el resentimiento antigachupín es un resentimiento de que la Nueva España es una colonia que está alimentando a su madre patria injustamente. También está la nivelación de las clases sociales, donde están planteando la igualdad social ante la ley. El otro tema tiene que ver con la libertad de comercio. No hay que olvidar que los monopolios comerciales ahorcaban sobre todas las regiones del norte. Hay tensiones muy fuertes. Lo mismo la libertad de cultivos, que había una serie de cultivos que no se podían sembrar en América porque todo se importaba desde España. Hay un tema para las comunidades indígenas que es muy sensible, lo de las cajas de comunidad. Sí, que estaban pidiendo la desaparición porque tenían el dinero guardado pero no lo podían usar. En términos generales son las reivindicaciones que van a aparecer en todos los movimientos locales, regionales de toda la Nueva España. Hubo un cambio fundamental en la historia de México, a través de mayor igualdad, estoy seguro, una mayor negociación por parte de temas centrales como la cuestión tributaria, con la cuestión electoral de los grupos populares. Participaron. No nada más la guerra fue una violencia anárquica, como algunos han señalado. Hubo objetivos, creo, claros que permitieron, pues, un cambio fundamental en la guerra de independencia.
que el pueblo tal ya no quiere pagar alcabalas, pues porque ya se hizo la independencia. Que ya no tienen que enviar recursos a sus capitales provinciales, ya no a la Ciudad de México, porque ya se hizo la independencia. Es decir, la independencia se hace sí de España, pero en el fondo también se hace contra el centro, contra toda forma de despotismo o incluso en contra del Estado. Así es. Bueno, aquí lo que pasa es que estábamos hablando de la rebelión popular, tienes toda la razón. Los grupos populares tienen una participación muy diversa, de muy diversa índole. Lo que sí queda claro, a mí me parece, es que a partir de entonces, el pueblo así en su máxima expresión se incorpora a la vida política, es un actor principal, ¿no? Bueno, lo veremos después de 21 con los pronunciamientos y demás, ya toma una fuerza y un papel principal dentro de la vida política y social del país. La temática que vamos a discutir en que es el último programa dedicado al proceso de la independencia, es la correspondiente a Agustín de Iturbide y el Primer Imperio. Esto es al fin del orden colonial y al primer gobierno del México independiente. Y de entrada, quiero decirles que esta es una etapa del proceso de la independencia que es la que menos clara me queda de todas. En todas tengo dudas, tengo cuestionamientos, pero esta es la que creo que necesita de una mayor aclaración, de una mayor percepción, de una mayor, estudio, ¿no? Después de la prisión y de la muerte de Morelos, la insurgencia fue perdiendo ese centro coordinador que intentó ser primero la Junta Nacional, la Suprema Junta Nacional Americana, la que se estableció en Zitácuaro, y sobre todo el Congreso de Chilpancingo, el Supremo Congreso Nacional Americano, y se convierte en una insurgencia muy desperdigada por distintas regiones, pero no desaparece esta insurgencia, sino nada más se desperdiga. Es una insurgencia que ha costado más al régimen que lo que costó quizá la primera, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Guadalupe, sobre la última, la postrera insurgencia? Bueno, yo creo que después de la muerte de Morelos, que verdaderamente es, diría, el inicio del fin de la insurgencia, en esa etapa que actúa la insurgencia no a la defensiva, porque después ya para 16 empieza a tomar una actitud de defensa más que de atacar. Se va a ir a recluir a lugares difíciles de acceso, como los fuertes, porque falta también un dirigente carismático, con el tamaño, con las cualidades de un Morelos. Ni tampoco la causa tiene, diríamos, el entusiasmo que tuvo anteriormente. Va a venir en un momento dado cierta esperanza con la llegada a Soto de la Marina de Javier Mina y de sus expedicionarios, que son como 300. En su primera propuesta, Mina en Londres había pensado venir a ayudar a Morelos, trayéndole oficiales, porque soldados sí había, pero no había los veteranos de guerras tan conocidas como son las guerras napoleónicas. Muy fogueados, sí. Y entonces ellos querían traer oficiales, y de hecho eso es lo que trajeron, ¿no? Tanto veteranos de las guerras europeas como veteranos de la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Esos veteranos vienen a entrenar tropas, pero la realidad que va a encontrar Mina es totalmente diferente a lo que se había imaginado. Él creía que había puertos insurgentes a donde llegar, no encuentra ninguno. Tiene que desembarcar en Soto de la Marina. Cree que hay un congreso, el congreso ya no existe. Manuel Mier Terán lo había totalmente ya cancelado. ¿Y quién va a pagar las deudas de Mina? Porque Mina se ha endeudado creyendo que hay un congreso, hay un gobierno insurgente, hay una cabeza del movimiento, y ya no hay. También él cree que viene a un pueblo que ama la Constitución y que tiene